creo que se pronuncia Jimmy, no Jimmy, pero no haberme equivocado. En Chile podríamos decir que hay un dicho sobre este auto, y es que este auto va más allá a donde muchos no se atreven. Y es que hace un par de años, subiendo al camino de Farallones, me atravesé con un auto de estos subiendo en la nieve sin cadenas, como si fuese totalmente un paseo cualquiera para él. Este pequeño Jimmy equipa eje rígido tanto en el eje trasero como delantero para mejores capacidades todoterreno. También equipa una caja reductora, lo cual es bastante raro en el segmento y especialmente por el precio. No hay que dejar de mencionar las dimensiones, dado que es un auto muy pequeño, capaz uno de los más pequeños que he manejado. Hoy tengo la oportunidad de poner a prueba este pequeño Jimmy, a ver si es tan bueno como sus propios propietarios lo dicen. Así que quédate porque va a estar bastante interesante esta reseña. Este pequeño utilitario mide 3,62 metros de largo, 1,64 metros de ancho y 1,72 metros de alto, con apenas un maletero de 85 litros y si abatimos los asientos sube hasta 830 litros. Siendo un auto de interés para actividades fuera del asfalto, no podemos dejar de mencionar que tenemos una altura libre al suelo de 210 milímetros y un ángulo de vadeo de hasta 28 grados. Este Jimny en la zona del eje trasero cuenta con resortes helicoidales. El motor, por otro lado, es de 1.5 litros naturalmente aspirado, que puede generar 100 caballos de fuerza y 130 Nm de torque, acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades o automática de 4 velocidades de convertidor de par. Hay que mencionar que esta mecánica entrega el torque a las 4000 RPM y se transmite a las 4 ruedas si quisiéramos y cuenta con una reductora para mejorar el reparto en situaciones fuera del asfalto. Este conjunto mecánico logra consumos de 13 km por litro en ciudad hasta 18 km por litro en carretera. En cuanto a versiones tendremos dos, por un lado la GL como la versión de entrada, donde destacamos lo siguiente: equipamos control de descenso y asistencia en pendiente, cámara de retroceso, alzavidrios eléctricos, radio multimedia de 9 pulgadas con conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y lo que sí hay que criticar es que solo tendremos 2 bolsas de aire en esta versión. Por otro lado tenemos la versión GLX, donde destacamos que ganamos 6 bolsas de aire, climatizador, control crucero y ópticas delanteras de tipo LED. Los precios parten desde 15.490.000 para el GL mecánico y el GLX automático sube hasta 18.490.000 pesos. Ambos precios con todos los bonos incluidos. Empezando por lo que es el apartado del exterior, sin duda es un auto que se distingue muy fácil al verlo en la calle. Tiene un diseño que lo ha caracterizado desde su primera generación, lo cual se agradece mantener por lo menos una identidad propia, y eso creo que es lo que le gusta a la clientela que compra este pequeño todoterreno. Datos a considerar: esta es la versión básica, lo cual no tiene luces LED. La versión, por decirla full, sí trae. Este tiene wincher, porque acá en Chile si es un todoterreno y tiene wincher puede ser facturado como empresa, y también considerar que tiene eje rígido en la zona delantera. Y a ver, en cuanto a dimensiones, sí, se siente que es un Jeep, por decirlo así, por la caída vertical de lo que es el parabrisas. Y en cuanto a líneas, no hay muchas. A ver, es un auto bastante pequeño. Cuando te lo pones a manejar realmente sientes lo pequeño que es, y eso es, bueno, también una de sus virtudes. Tendremos la luz de intermitente en lo que es el lateral, pegado a la chapa en esta zona, y también mencionar que estas no son las llantas originales que equipa este auto como tal. En este caso tenemos medidas 235, 75, aro 15, ¿verdad? Se ve bastante bien con estas llantas como tal. En cuanto a ver la puerta, al cerrado para el segmento, en verdad me sorprendió bastante. Se siente de muy buen cerrado, bastante sólida, no le suena nada raro, y la dureza del metal es buena. Se dobla un poco cuando lo hundes, pero yo creo que es por lo largo de la puerta, porque en verdad es una puerta bastante larga y aquí se puede apreciar como tal. Pero esto es lo que, bueno, al ser un auto de 2 puertas tiene que ampliar un poco la puerta para poder facilitar el acceso a la segunda fila. En la parte de atrás, en verdad, el auto también tiene su identidad propia, muy cuadrado, algo que también caracteriza mucho a este modelo. Las luces todas las tendremos en la parte de abajo y toda la parte de arriba queda limpia en cuanto a luces, excepto la tercera luz que va pegada al portón. Tendremos 2 ganchos de remolque, eso se agradece, y bueno, lo que es la puerta de atrás está asistida con un bombín, por llamarlo así. El maletero aquí capaz es su punto débil, al ser un auto bastante pequeño. Cuando tenemos plegada la segunda fila, en verdad el maletero es ridículamente pequeño, en verdad no cabría ni siquiera una maleta en esta zona. Por suerte, bueno, si tumbas lo que es la segunda fila, te da un maletero como decente, podríamos llamarlo, pero bueno, sacrificas no tener
lo que es segunda fila como tal. Y se agradece que esto esté cubierto como una especie de plástico para que no dañe la tela de los asientos. En cuanto a manidades, en verdad son casi nulas, por llamarlas así. No tendremos ni siquiera una toma B12. En la parte de abajo solo tendremos el kit de herramientas para poder cambiar la llanta de refacción, y en verdad es lo único que tendremos en este Jimmy como tal. Cerramos la puerta. Lo que sí podríamos agradecer es que el neumático está posicionado en una ubicación bastante buena, porque no te entorpece mucho la vista en la zona de atrás, porque a veces están muy arriba y te entorpece la visión de lo que es el retrovisor central. Bueno, antes de entrar, mostrar cómo es la llave, que a ver, es simple, creo que es la única que hay, o si no me equivoco. Y a ver, adentro es un auto bastante simple, creo que vamos a ir muy rápido porque en verdad no tiene mucho para contar. Bueno, primero mencionar que tenemos lo que es cuadro analógico. Bueno, eso mucha gente lo va a agradecer, prefiere estos para este tipo de autos que son un poco más aventureros. La única información del centro que puedes cambiar es esta, que te va diciendo los kilómetros por litro que estás haciendo, el rango que te da el estanque, muy poco, considerar, mira, medio tanque y solo da 109 kilómetros. En cuanto a las luces, a ver, en esta versión se manejan de forma manual en ese lado, y por acá lo que es los limpiaparabrisas también de forma manual, no tiene automáticos. Lo que podremos agradecer es que, bueno, para ser una versión de entrada tendremos ajuste eléctrico para los retrovisores, eso está bien, y la puerta se libra de cualquier botón, eso le da una simplicidad muy buena, o como para un poco más de maltrato, por decirlo así, porque todo se controla desde el centro, que ya lo vamos a ver. El infoentretenimiento también es muy básico, por lo menos se agradece tener Apple CarPlay y va relativamente bien. También tiene Android Auto y ambos son inalámbricos, eso está bastante bien. Lo que sí podría criticar es que el sonido no es muy bueno, pero también por el precio no le podemos pedir mucho. Bueno, siguiendo por lo que es el aire acondicionado, dado que no es climatizador, dado que solo lo tiene la versión full, el climatizador, pero a ver, tiene lo esencial, para qué explicar por dónde sopla, aquí se controla la fuerza de soplado y aquí la temperatura. Más abajo tenemos botones interesantes, por aquí tengo para controlar lo que es el elevaluna del piloto, que es automático de un solo toque, y el del copiloto, que no es de un solo toque. Lo que sí me gusta es la calidad de los botones, en verdad para el segmento se sienten de muy buena calidad el tacto que te da, eso sí me gusta. Tendremos el control de descenso, que para el precio también está muy bien, y para apagar lo que es el control de estabilidad. Más abajo tendremos para lo que es puerto USB tipo A y uno tipo C, eso también está muy bien, una toma B12 también está bien, y un lugar como para colocar monedas. No tendremos consola central, como puedes ver todo está pegado directamente al suelo del auto como tal, y bueno, la caja en este caso que es mecánica de 5 velocidades, y el punto fuerte de este Jimmy es la reductora, lo cual está muy bien. Bueno, es muy fácil de usar. Primero tendremos que tener la caja en neutro y simplemente presionamos una vez para lo que es 4x4 high y presionamos un poco más fuerte y ahí estaríamos en 4x4 low. Bastante fácil de usar, y esto se usa solo si estás en lugares donde el terreno sea un poco dificultoso. Lo que sí podría criticar es la falta de un apoyabrazos, eso sí en verdad se va a extrañar mucho, y el freno de mano que es manual. Tendremos portaobjetos por acá y dos portabebidas acá. Los asientos de tela se sienten bastante bien, no se sienten tan mal en cuanto a comodidad. Siguiendo por lo que es el salpicadero, también mencionar que todo lo que toquemos es plástico duro, no tendremos ningún tipo de plástico acolchado, pero bueno, tampoco para el segmento se le podría pedir eso. Y tendremos esta agarradera muy bien, hace falta como este lugar para colocar cosas, y una guantera de tamaño medianamente buena. Por arriba, retrovisor que no es electrocromático, y ahí puedes ver cómo se ve la vista atrás, que no es nada mala. Iluminación halógena, tapasol, del lado del piloto sin iluminación, igual lo que es el copiloto. Tendremos agarradera en las tres zonas, excepto la del conductor. Vamos a aprovechar también de ver lo que es la cámara de retroceso, y así se vería. No es de la mejor calidad y las líneas no se mueven, pero a ver, tener por lo menos cámara de retroceso se agradece, dado que no tiene sensores de retroceso. Esto es la única asistencia para estacionar que tendremos. Con eso terminaríamos la parte de adelante. Veamos cómo quepo en la parte de atrás, que tampoco es tan mala. Y a ver, para entrar, ideal entrar por lo que es el lado del copiloto, porque es la única que tiene destraba desde la zona de atrás, que es esta palanca que está allá abajo. Y bueno, podemos simplemente presionar el asiento se puede correr una vez que esté tumbado. La entrada acá sin duda es mucho más fácil que del lado del piloto, y para ponerlo en su parte de atrás simplemente vamos presionando y el asiento se va destrabando en casi todo el movimiento. Para ver cuánto espacio me queda, me voy a ir al lado del piloto, que lo tengo posicionado en mi posición de manejo. No soy la referencia en cuanto a altura,
pero me queda bastante espacio para las dimensiones del vehículo, lo considero bastante bien. El espacio al techo es relativamente bueno, lo que sí podría criticar es que no tenemos ninguna manivela para la zona de atrás, ni siquiera iluminación. La única iluminación dentro del habitáculo es la de adelante como tal. Pero a ver, para llevar a 4 personas está bien, ojalá no lleven equipaje porque con la segunda fila, como pudimos ver, no hay literalmente maletero. Antes de irnos a la prueba de manejo, agradecerle a nuestros amigos de Classicar siempre por habernos facilitado esta unidad y hacer la grabación de ella como tal. Como siempre, te invito a cotizar con mi código PARILICARS que te dejaré por acá. Cotiza en la página web donde tienen todo su stock actualizado, así que esperas a cotizar con ellos con mi código. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Suzuki Jimmy, creo que se pronuncia Jimmy, no Jimmy, pero no haberme equivocado. A ver, primero voy a recalcar, me hubiese gustado probar este auto en capaz actividades todoterreno, pero lo voy a probar en ciudad y darte mi crítica de cómo se comporta en ciudad. Mucha gente lo va a comprar solo con ese fin, capaz nunca va a tocar fuera del asfalto en muchas de sus oportunidades, pero es un auto más destinado a esa actividad que ser un auto city car, pero ahí vamos hablando también de eso a medida que vamos manejándolo. También voy a criticarlo mucho, pero luego me voy a bajar de todas esas críticas considerando el precio y el destino de este auto, lo cual es casi un unicornio dentro de el abanico de autos que uno podría comprar hoy en el parque automotor. Y a ver, primero comenzando por su manejo con esta caja mecánica que me gusta mucho. Me gusta este estilo de caja a la antigua, por decirlo así, que están conectadas directamente al suelo, me recuerda mucho a la Hilux y en verdad es muy precisa. En verdad los cambios se encuentran bastante fácil. Si eres una persona que estás aprendiendo a manejar mecánico, no te vas a complicar porque en la caja tiene los cambios muy precisos. También el embrague es muy bueno, tiene el recorrido justo y es muy suave. Las 5 marchas se le queda corta de vez en cuando, pero a ver, tampoco es un auto que quiera ir muy rápido porque su carrocería tambalea mucho en ciertos puntos cuando hacemos maniobras por lo menos de cambio de carril y eso. A ver, el motor para el auto está bien. No es el auto más potente, tampoco quiere serlo. Se siente de vez en cuando un poco lento, pero a ver, es un auto que busca, más allá de ser rápido, busca ser capaz de salir de cualquier terreno. Ese es su principal fin. Así que no es un auto que busque ser rápido. Lo que sí voy a criticar, y es una crítica muy dura para este auto, y ojalá se pueda corregir en futuras generaciones del Jimny, es la dirección, porque la dirección es muy imprecisa. Es una de las direcciones más imprecisas que he manejado. Y llega un punto de ser tan raro, yo creo que habrá que acostumbrarse que por lo menos cuando das una vuelta en U, literalmente tienes que mover muchísimo el volante porque no hace nada casi en el centro, en verdad es demasiado imprecisa, y cuando das en vueltas en U, literalmente voy de un punto a un punto de la dirección. Entonces eso sí no me gusta, bueno, menos aquí en esta subida le medio cuesta. A ver, el auto es muy liviano, eso le da al motor la suficiente potencia para poder moverlo. Lo que sí hay que mantenerlo sobre los 3000 RPM para sentir esa potencia, porque ahí es apenas donde te entrega el torque el auto como tal. Bueno, aquí estamos en una encuesta bastante empinada y en segunda a 2500 RPM el auto va relativamente bien. Ahora, en cuanto a suspensión, es medio rara porque a velocidades sobre 60 km por hora el auto se siente bastante, que balancea mucho la carrocería. Eso te daría a entender que la suspensión es muy suave, pero cuando pasas lomos de toros y bueno, pasas especialmente el eje de atrás, la sientes muy rígida. Entonces bastante raro, balancea mucho la carrocería, pero la suspensión, a lo menos en imperfecciones de ciudad, se siente bastante rígida. Eso es bastante raro. Pero a ver, para actividades todoterreno creo que va a estar bastante bien, porque al ser eje rígido esto le da mucho más rigidez al auto como tal, y es lo que se necesita para actividades donde el terreno está un poco desnivelado. Este auto tiene control de descenso, lo activé, pero por alguna razón no se prende, o sea, se prende, me avisa ahí en el tablero, pero no logro que se active. Y eso que lo he probado a varias velocidades, normalmente estos funcionan por debajo de 20, 40 kilómetros, y acá solo prende la luz, pero no hace nada, ¿verdad? No sé cómo funciona, habrá que leer el manual a ver cómo realmente funciona, pero a lo menos como funcionan la mayoría no es. La visibilidad, a ver, es muy buena, te sientes muy alto, pero hay que considerar que esta unidad no tiene neumáticos originales, como mencioné al principio, así que se siente un poco más alto, pero a ver, la visibilidad es muy buena. Este parabrisas de forma vertical es bastante curioso, pero te da mucha buena visión. La parte de atrás, para tener el neumático, está relativamente bien, no está mal, y los laterales, a ver, muy buenos, casi que no tienes punto ciego, podrías decirlo, por las ventanas de atrás, que las tienes bastante cercas, y eso ayuda a tener un muy buen ángulo de esa zona de atrás. Otra crítica grande que voy a hacer a este Jimny es la insonorización, pero especialmente la de rodadura, y no es por el ruido de los neumáticos como tal, sino por los guardafangos, por llamarlos así, porque
por lo menos ahorita llovió no hace mucho y en la vía hay charcos. Cuando pasas por esos charcos, sientes como el agua que va rebotando de los neumáticos, va saliendo de los neumáticos, va pegando la carrocería, pero suena mucho, y entonces eso te da a entender que está muy mal insonorizado en lo que es la parte de abajo, para que lo tengas en consideración. A ver, son cosas que perdemos, dado que este auto, bueno, es muy económico, empezando por eso, y es un auto destinado a todoterreno. Normalmente los autos destinados a todoterreno, que son de chasis de largueros, son normalmente muy caros, y acá, a ver, conseguir todo esto en un precio con caja reductora, eso es bastante admirable en cuanto al precio de este auto. Así que voy a criticar muchas cosas, pero son cosas que, a ver, uno pierde por tener un auto, este segmento como tal. Por lo menos aquí estamos en una rotonda, y para que veas cuánto balancea la carrocería y todo lo que tengo que mover el volante para poder estar siempre centrado en el carril del medio, ¿verdad? Es bastante. Y también la carrocería se siente que balancea harto. Este es un auto que sin duda no es su hábito andar más de 100 kilómetros, y eso, bueno, para que lo tengas en consideración si lo vas a usar mucho para viajes de autopistas, o tendrías que tener más precaución más allá de no llevarlo a autopistas como tal. A ver, en cuanto a consumo, este es un auto que también presume buenos consumos. A ver, es un auto liviano, no tiene mucha masa que mover. Por lo menos a mí en el computador me dice que estoy haciendo en promedio 11,7 kilómetros por litro, que, a ver, para ser un auto también destinado a 4x4 está relativamente bien. Normalmente estos autos no suben de 10 kilómetros por litro, así que también es un punto muy fuerte de este auto, y por lo cual también es muy querido. Insonorización del motor podría estar peor, pero yo voy a considerar que está buena para el segmento, está bien lograda. Y a ver, no mucho más que hablar de este auto, es bastante simple, tampoco hay mucho que mencionar. Es recomendable a pesar de todo lo que he mencionado. A ver, critiqué mucho, pero también debemos considerar el segmento, el precio, el destino, que es un todoterreno. Entonces todo eso hace que opaque todas mis críticas. Es un auto muy querido por su propio público, y ya entiendo por qué. Porque, a ver, por todo esto, tener un auto muy capaz para fuera del asfalto está muy bien. Lo único que voy a criticar, pese al precio, es la seguridad en la versión de serie. Creo que tener solo 2 bolsas de aire es no muy grato, ¿verdad? Creo que deberían ser 6, como es la versión full para todas las versiones, y ahí sí lo consideraría un muy excelente auto, donde cualquier crítica que le puedes dar, ya sea por el precio, en verdad sería muy buen auto, pero la seguridad de este auto es bastante reprochable en la versión de serie. Ahí sí, bueno, te diría vete por la versión full, pero también el precio se va un poco descabellado para el producto como tal. Y antes de concluir este video, primero agradecerte a ti por llegar a esta parte del video. Como siempre, también te invito a suscribirte, dale like, eso es un gran apoyo para mí. Por último, a invitarte a ver mi lista de infaltables de Mercado Libre. Te dejaré un link también por acá arriba para que puedas ir a cotizar mi lista de artículos infaltables que tengo en mi auto como tal. Así que con eso concluyo el video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.